Con el calor que hace, Laura, igual podríamos hacer un japonesamente cortito y ligero, ¿no te parece? Pues con lo que te gusta a ti, coleccionar figuritas y muñecos, igual podríamos hablar de las kokeshi. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que son como la versión tradicional de tus robotitos y tus avioncitos y esas cosas. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Madre mía, Laura, hasta en el teatrillo del podcast ya aprovechas para que todos los japonistas conozcan tu crítica hacia mi coleccionismo. No, solo mira, ahora mismo estamos en el despacho está inundado de cajas de robotitos y avioncitos y cosas de estas VF25 veo por ahí y luego Claro, eso es de UF... Macros Frontier. Bueno, pues eso. Se nota que, bueno, la mudanza está terminadísima desde hace días, pero nos falta arreglar aquí todas estas cajitas de tus robotitos, de tus muñecas kokeshi modernas. Bueno, pues realmente. entonces empieza a hablarme de kokeshi. Bueno, las kokeshi realmente, en japonés kokeshi ningyo es muñeca, con lo cual las muñecas kokeshi son probablemente una de las muñecas más antiguas de Japón. Y realmente diréis, hombre, una muñeca, vais a estar hablando de una muñeca. Bueno, es que realmente se ha convertido un poco en una artesanía, ¿no? Es una muñeca de todo un cuerpo de madera, no tiene brazos ni piernas y tiene la cabeza así bastante redondeada y lo más importante, y por lo que he dicho que se ha convertido en una artesanía tradicional, es que está hecha a mano y pintada a mano. Exacto, no tiene ropa, no tiene pelo, no tiene ningún otro tipo de accesorios y bueno, según algunos autores, las kokeshi son una celebración del minimalismo. Bueno, a mí esto me suena un poquito a vender la moto, ¿eh? Totalmente. O sea, cuando tienes esas kokeshi, tú lo ves y dices, tengo que buscar una explicación de qué es, ¿no? Seguramente sea de esta manera porque son muy antiguas y son, pues bueno, muy simbólicas de lo que es la forma humana sin necesidad de añadirle historias raras que dices, si es que ya se sabe, ¿no? Ya se ve que es una figura humana, claro, porque simbólica. Se hace a mano, con lo cual tallar un trocito de madera, pulirlo bien y solo en todo caso darle la forma a la cabeza es mucho más sencillo. Si la idea, el origen era que fuera una muñeca, es decir, un juguete, pues no podía ser muy caro, pero si es muy caro pierde la gracia, ¿no? Además, son un sello de identidad de la región de Tohoku, donde se llevan elaborando estas kokeshi desde hace más de 150 años, ¿no? Es otro motivo más, si os gusta la artesanía japonesa y os gusta conocer estas tradiciones, ya al que diga tradición y modernidad, pues toma, tradición, las kokeshi, en una región además que a nosotros nos gusta mucho y que pese a lo bien conectada que está con Tokio, todavía sigue siendo poco visitada. Sí, es un Japón por explorar realmente, ¿eh? Las kokeshi las vais a encontrar en todas partes. Recuerdo, por ejemplo, unos inflables de unas kokeshi muy grandes en el barrio de Sugamo, si no recuerdo mal, sí. en Tokio, vamos. Vais a encontrar kokeshi por absolutamente todas partes, pero es verdad que forman parte de alguna manera del ser, ¿no? De la región de Tohoku. Tú lo has dicho muy bien, el sello de identidad de la región de Tohoku. Bueno, así que si queréis... a veces pues estoy aquí y me a pongo veces estupendo. Bien y todo, a veces me pongo estupendo y hablo bien. Sí. Así que bueno, si queréis aprender más de las kokeshi, a lo mejor luego podríamos decir algunos lugares en los que podéis ir para pues adquirir algunas kokeshi tradicionales, ¿no? Pero bueno, decimos que es una muñeca, pero es verdad que el origen de la kokeshi es el mundo de los juguetes. Sí, es lo que decíamos antes. Y el objetivo era entretener a los más pequeños. Era una muñeca, por eso nosotros creemos que por eso ha mantenido esta forma, ¿no? Sin brazos, sin piernas, sin demasiadas cosas, simplemente porque de esta manera pues los costes eran mucho más bajos y podía cumplir su función de ser un juguete. Claro, pero lo que pasa es que con el tiempo los mayores pues le han encontrado el gustillo a esto de la kokeshi, sobre todo el hecho de que estén pintadas a mano, que lo hace cada elemento, cada kokeshi hace que sea única, se ha convertido en una de las artesanías más conocidas de Japón y ha tenido incluso una vida más allá de lo que es la pura artesanía japonesa, ¿no? Extendiéndose incluso, pues bueno, a kokeshis más modernas que se han vendido, pues, o que se venden
en tiendas de juguetes, de cómics y de todo, ¿no? Porque es eso, en el extranjero, porque ya ha saltado de la popularidad, ¿no? Gracias a su popularidad, ha saltado un poco a algo más que la kokeshi tradicional. Lo curioso es que se sabe poco del origen de las kokeshi, de cómo surgieron las kokeshi. Sí que ya existen algunas menciones sobre estas muñecas en registros, pero de finales del periodo Edo. Recordemos periodo Edo, 1603 aproximadamente, 1868, ¿no? Pero realmente hay muy poca información sobre su historia. ¿Quién fue el que las creó? De dónde realmente surgieron, Lo cual ¿no? indica precisamente que seguramente su origen, creo, Mucho más ¿no? antiguo, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero aquí también me estoy lanzando un poco a la piscina, que su origen fuera totalmente casero y totalmente, pues eso, como juguete para los más pequeños, y por eso tampoco hay tantos registros, porque no era una artesanía en origen, no era algo importante, era algo que hacían, ¿no? Pues en las casas, pues oye, mira, pues he tenido hijos, pues tengo aquí un trozo de madera, pues mira, aquí tienes una muñequita para que juegues, ¿no? Entonces no fue hasta más adelante cuando se empezó a extender y empezó a ser lo que decimos, ¿no? Una seña de identidad de la región de Tohoku, que se vio que aquello pues podía tener más entidad y claro, entonces empiezan a surgir registros históricos. Bueno, es que realmente justamente el periodo de Edo fue un periodo en el que muchos objetos cotidianos y muchas técnicas a veces que hoy consideramos de artesanía tradicional fueron realmente ese es el momento en el que se ponen el foco, ¿no? Encima de estas artesanías o estas técnicas. Estoy pensando en lacados, estoy pensando en ciertas cerámicas, estoy pensando en kimonos, ¿no? Pues probablemente también muchos Se nota juguetes tradicionales. que era una época de que todo el mundo estaba ocioso. Bueno, mucha gente estaba ociosa, como tú dices, y luego tenemos a una casta, ¿no? A un grupo que son los comerciantes y los artesanos justamente Que necesitan tienen, gastar dinero. claro, tienen mucho dinero, tienen más dinero que los samuráis y en cambio son una casta inferior a esos samuráis, no pueden demostrar de ciertas maneras que tienen más dinero que los samuráis y ¿qué hacen? Pues se gastan el dinero pues con, entre comillas, chorraditas, ¿no? Con, pues voy a comprar una cajita para guardar mis medicinas, pero esa cajita va a estar decorada con pan de oro, tallada con no sé qué, con, ¿no? Hecha a mano, tal, es decir, es un momento en el que las artesanías realmente reciben la atención que se merecen, ¿no? Y probablemente por eso las sabemos, ¿no? De estas muñecas kokeshi justamente en finales del periodo Edo, porque justamente se debe poner el foco ahí, ¿no? Sí se sabe, o al menos así se cree, ¿no? O la región de Tohoku, digamos, que se ha hecho un poco como propietaria del origen de estas muñecas, ¿no? Y ellos, desde la propia región de Tohoku, se indica siempre que estas muñecas están muy relacionadas con la economía, el desarrollo económico de la región y también con la espiritualidad de la zona. Exacto, ¿no? Porque es una zona pues que tiene mucha montaña, que la propia montaña está muy ligada a esa espiritualidad de la que tú hablas. Es una región en la que se practica mucho el shugendo, esta práctica mística espiritual que mezcla pues un poco de budismo esotérico, sintoísmo y taoísmo, cuyo origen está en los cultos antiguos a las montañas y se centra en el ascetismo y la relación entre el hombre y la naturaleza. Algo que hemos hablado, por ejemplo, pues cuando hemos hablado de Wasansan, por ejemplo, que es una peregrinación en la región de Tohoku y donde podemos sentir justamente esa espiritualidad y ese culto a la montaña, ¿no? A la naturaleza. Se vive muy de cerca ese shugendo justamente en Exacto. Wasansan. Y de esos abundantes bosques que hay en toda esta región, pues surgió el negocio de la madera y la carpintería, que son dos de los grandes pilares económicos de la región. Claro, así que ya tenemos, por un lado, esa espiritualidad, ¿no? De las montañas, de ese shugendo, esa conexión con la naturaleza, y por otro lado, igual, de la misma forma, justamente esos bosques, ¿no? El número, ¿no? de negocios dedicados a la madera, a la carpintería, pues ya tenemos, ¿no? Las dos patas del surgimiento, de alguna manera, de la kokeshi, porque es normal que se crearan muchos objetos de madera. Pues bueno, claro, porque era un centro maderero de primer orden, Tohoku, y claro, pues ya que vas a hacer objetos de madera, pues dices, pues los voy a hacer también para que jueguen los niños, que es un poco lo que yo te decía. Sí, a veces puede ser que sean hasta restos, ¿no? Tú usas cierta madera para pues hacer estas sillas o esa mesa o lo que sea para el hogar, ¿no? Y restos de cosas que te quedan,
pues digas, ah, mira, pues esto le doy un poquito de forma, lo pinto un poquito, a lo mejor el origen es este, ¿no? Y con esta sobra que no sabía qué hacer con ese trozo de madera, Claro. he hecho una muñeca, ¿no? Exacto. Y luego las muñecas empezaron a usarse también como ofrendas para los dioses de las montañas, para pedir buenas cosechas, Que- entre otras cosas, pero bueno, mucho más. Por eso precisamente, ¿no? Por esa conexión mística Exacto, tiene espiritual mucho sentido, ¿no? con la montaña. Totalmente, tiene muchísimo sentido porque al final es devolverle a las deidades lo que nos dan. Nos dan justamente esos abundantes bosques con abundante madera que sirve para nuestros negocios, ¿no? Y para tener una buena situación económica. Entonces es como Efectivamente. devolver un poco ese favor, ¿no? Y luego, bueno, pues básicamente las kokeshi, lo que decíamos al inicio, se pasaron, ¿no? De ser un simple juguete, una simple muñeca, a convertirse en el perfecto Miyagi. Hablamos del regalo en Japón hace mucho tiempo aquí. Yo siempre lo digo y soy muy pesado con esto, pero a veces merece la pena saber un poco cuáles son los regalos típicos que se pueden hacer cuando vas a Japón, porque aunque cualquier regalo está bien, porque demuestra que has pensado en la persona a la que se lo regalas, cuando vas a un país con una tradición cultural que es tan diferente, comprar algo que sea específico de esa cultura y que te permita contar una historia cuando das el regalo, creo que es algo bonito. Y en el caso de la kokeshi, por ejemplo, es todavía un paso más allá, porque muchas personas, estoy seguro, no esperan recibir, ¿no? Como regalo, como Miyagi, ¿no? De, tú has ido a Japón, me has traído algo, no sé qué esperar, pero una kokeshi, ¿no? Si encima es de estas de forma más tradicional, seguro que nadie se lo espera. Y es algo súper chulo. Y si escucháis este episodio de Japonesamente, encima les vais a poder contar, o bueno, directamente les ponéis los auriculares, Escucha. le dais al play, le dice, mira, oyes, escúchate esto y ahora entonces valoras lo que te he traído. Lo curioso es que justo al final del periodo Edo, ya en el periodo Meiji, sabéis, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, toda la región de Tohoku experimentó un fuerte aumento de turistas, evidentemente nacionales, turistas japoneses, especialmente gracias al desarrollo de las aguas termales, de los onsen, de los grandes complejos Bueno, de Japón onsen. siempre ha hecho turismo de onsen, los Absolutamente. japoneses, y bueno, pues Entonces, eso, el tener en un ese país... periodo como que se puso el foco justamente en la región Total. de Tohoku. Y claro, los turistas que no habían estado nunca en Tohoku llegaban a Tohoku para disfrutar de las aguas termales, pues empezaron a ver esas kokeshi, esas muñecas, y se las empezaron a llevar a casa como recuerdo, justamente, ¿no? Como regalo también, como ese Miyagi que decíamos, después de su viaje. Entonces, la producción, la elaboración de muñecas empezó a desarrollarse mucho más en los lugares donde había pueblos onsen, porque claro, eran los lugares Eran los donde había lugares más donde turistas. había turismo, exacto. Y claro, de todo eso, pues se empezó a popularizar la kokeshi como Miyagi y se empezaron a crear muchas más muñecas para su venta como Miyagi. Y aquí ya no solo en los pueblos onsen, sino en el resto de pueblos de la región. Y claro, pues el resto ya es historia. A simple vista, la kokeshi es como muy sencilla, ¿no? Ya hemos dicho que es realmente un trozo de madera, así tubular, con la cabeza. Sí, cilíndrico más o menos. Sí, cilíndrico, la cabeza pintado a mano, no tiene ni piernas, ni brazos, ni nada, ¿no? Pero vamos a intentar explicar un poquito las diferentes partes, porque aunque a simple vista puede parecer muy sencilla, pues hay ciertas cosas en las que nos podemos fijar, ¿no? Por ejemplo, empecemos por el cuerpo. Supuestamente hay 7 tipos de cuerpos diferentes. A mí al final me parecían todas iguales y realmente no. Hay cuerpos más delgados, más cilíndricos. O sea, tú más... tienes eso, el delgado, el cilíndrico, el reducido, el grueso, cintura estrecha, con hombros y acampanado, ¿no? Son Eso los es lo 7. que iba a decir yo, Luis. Sí, pero tú lo estabas diciendo como que, bueno, hay de esto, y no, son los 7 que se han, ¿no? Que se han estudiado y que se han establecido como esas diferentes. Las distintas familias de artesanos normalmente usan más de un estilo. Normalmente hacen, ¿no? Pues yo hago kokeshi delgadas y cilíndricas, o a veces hago delgadas y reducidas, o a veces hago lo que sea, ¿no? Es decir, no se puede usar la forma de una kokeshi para saber qué artesano o qué familia de artesanos ha elaborado esa kokeshi, ¿no? Porque al final todos los artesanos hacen pues una variedad de kokeshis diferente, ¿no? Lo que sí importante es la madera. La madera que se usa para tallar el cuerpo puede variar al final según la región, ¿no? Porque claro, normalmente se usa madera de cerezo,
por su color, por su suavidad, pero también hay madera de arce. Al final es un poco la madera que haya también más cerca en el lugar donde se encuentra ese artesano. Bueno, si fuera madera de cerezo, ¿no? Podría ser parecido a la Kakunodate. artesanía en cerezo, en madera de cerezo de Kakunodate. Eso es, sí, sí. Pero bueno, cerezo y arce yo creo que son las más populares, pero podemos encontrar muchas maderas, diferentes por eso, ¿no? Un poco dependiendo de lo que hay. Lo que sí, importante, que la madera debe secarse al aire libre, atención, entre 1 y 5 años antes de poder usarse para crear esa muñeca kokeshi. Es decir, que cuando compras una muñeca no es algo que es pim pam pum. Lo Supongo que hice depende ayer. también dónde la compres, ¿no? Porque lo que pasa cuando una artesanía, que en este caso además ya es una especie de juguete regalo, que es algo más que... Porque hay ciertas artesanías que siguen estando todavía, creo, muy restringidas a sus orígenes y que siguen siendo muy caras. Evidentemente hay kokeshi que son muy caras porque tienen una artesanía detrás tremenda, la pintura a mano, etcétera. Pero como se ha puesto tan de moda, estoy seguro de que hay kokeshi un poquito más industriales que seguramente no lleven un proceso tan Claro, estricto. Luis, pero aquí estamos en japonesamente, estamos hablando de lo top y de la Claro, claro. artesanía más guay y Sí, de sí, todo el sí. proceso un poco el más elaborado. Pues Claro, esto es hombre. japonesamente, así que... pero sí, a ver, estoy de acuerdo, es evidente, depende de dónde compres la kokeshi, pues sabemos que la elaboración es mucho más industrial y vete tú a saber si no es made in China, o sea, que también te lo A eso me digo. refiero, ¿no? Pero Que hay que... normalmente, si nos vamos, por ejemplo, a Tohoku y compramos nuestra muñeca allí, pues lo más habitual es que, pues eso, al menos un año haya tenido que estar esa madera secándose al aire libre, con lo cual lo que estamos comprando es eso, es un artículo que no es hecho súper rápido, sino que realmente tiene su historia, ¿no? Detrás. Ujú. Y además el cuerpo, claro, como lo decoras, es uno de los aspectos más elaborados de las muñecas, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Es un trozo de madera, lo que dice es que no tiene brazos ni piernas, entonces en el cuerpo, como lo dibujas ese diseño, aquí es donde el artesano da rienda suelta a toda su creatividad y donde también estableces más esas diferencias, Mm. porque lo de los 7 tipos de cuerpo, si te fijas mucho o estudias mucho las kokeshi, pues lo puedes llegar a ver, pero realmente no, tú ves el trozo de madera y lo que te llama la atención, sobre todo, aparte de la cara y La la cabeza, claro, pintura. es el diseño que tiene ese cuerpo. Sí, 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 pero claro, podemos fijarnos con las florecitas, ¿no? Las capas de kimono, yo qué sé, hay un montón de diseños diferentes. Luego quizá un elemento que muestra la precisión, el control, ¿no? El nivel de artesanía de la persona que está elaborando esa muñeca son los ojos. A pesar de que realmente son dos simples trazos, ¿no? Un poquito sin más, realmente puede cambiar de una manera absoluta la expresión de la muñeca. Totalmente, porque parece mentira que con un simple par de trazos pueda haber tanta diferencia, pero es que hay muchos diseños, tienes desde párpado doble a un solo trazo, media luna, etcétera. Y como con las formas de las muñecas, las distintas familias de artesanos suelen emplear más de un estilo de diseño de ojos, con lo cual también es algo que no nos permite identificar qué artesano ha Ahí está. hecho cada muñeca. Pero es que es curioso, si nos vamos fijando en diferentes muñecas, vamos a ir viendo, ¿no? Diferentes ojos. Otro rasgo interesante es la nariz. Se supone que existen 6 formas de nariz como típicas, ¿no? Establecidas. Por un lado, la nariz larga, la nariz dividida, que también a veces se llama nariz aguja de pino, la nariz de gato, la nariz redonda, la nariz palito y la nariz de león. Vaya tela. Aquí cada artesano usa la forma que mejor se adapta a la muñeca en cuestión, aunque hay ciertas formas que están muy estrechamente ligadas y asociadas a ciertos artesanos y familias. Sí, hay algunas familias como que se decantan siempre por el mismo tipo de nariz. A ver, yo creo porque la nariz yo creo que es de las cosas más difíciles siempre Muy difíciles. de Para mí sí, me dibujar, cuesta ¿no? mucho. Entonces, yo si fuera artesana de kokeshis, que es suerte que no lo soy, pero si lo fuera, me decantaría solo aprender a hacer una nariz en Y dices, y ya está, concreto ya y lo ya tengo. está. Luego tenemos el peinado, importante, ¿no? La gran mayoría de las kokeshi tienen un
un mismo peinado, que sería como un flequillo frontal y 2 mechones que van hacia el lateral, ¿no? 2 mechones laterales. Pero el grosor, la longitud y el diseño un poco general del peinado es diferente en cada una de las kokeshi. Cada artesano le puede dar su look específico, ¿no? Exacto, esto sí que es muy distintivo de cada familia de Sí, hay artesanos. estilos, ¿no? Concretos, pero sí. a ver, claro, tienes que saber mucho de las familias de artesanos para decir, mira, Sí, hombre, esto es este peinado es supercomplicado. típico de la familia de tal. Así que, a ver, esto es una introducción Hombre, a la claro. kokeshi porque os empezamos a conocer a los japonistas y algunos sois tan puñeteros, dicho con todo el cariño del mundo, que nos vais a preguntar en el Discord, oye, ¿y de Oye, qué tengo esta artesano está? kokeshi. Exacto, o sea, no vayáis por ahí que os conocemos. No sabemos tanto nosotros, ¿no? Luego hay una parte muy importante en las kokeshis que es la parte superior de la cabeza, el cogote, ¿eh? La parte superior, porque las kokeshis no solo se diseñan para ser vistas de frente, ¿no? Hasta ahora hemos visto que si los ojos, la nariz, un poco el peinado, la parte de arriba, ¿no? No, importante también es poder disfrutar de las kokeshi desde arriba, ver pues justo la parte superior de la cabeza, ¿no? Y ahí es un aspecto muy importante para los artesanos. Ponen mucha atención en el diseño, ¿no? En cómo se va a ver esa muñeca desde arriba. De hecho, algunos decoran estas kokeshi, ¿no? La parte superior de la cabeza con círculos que se expanden hacia afuera, que si os lo intentáis imaginar casi parece un gorro, pero hay otros artesanos que hacen un diseño que imita la forma de un moño, pues bueno, pues es un peinado también muy típico de mujer. Vamos a poner fotos. Sí, vamos a poner fotos. En Instagram, en Twitter, en las redes sociales, a lo mejor también en Discord, para que esto se entienda mejor, para que cuando estéis escuchando el podcast podéis ir a ver esas fotos para entender un poco lo que os estamos diciendo, Sí. porque es cierto que dices círculos que se expanden hacia afuera. La descripción es perfecta, pero a veces Gracias. necesitamos una ayuda un poquito visual, ¿no? O sea, Así me que, estás bueno. diciendo que no me explico bien. No, al contrario, te he dicho que te explicas muy bien, extremadamente bien, pero que creo que es interesante que pongamos algunas fotos de apoyo, básicamente. Bueno, si es de apoyo, entonces vale. Bueno, hemos hablado un poco de la forma de esta kokeshi, pero deberíamos poner un poco el foco en la construcción, en la elaboración. Pues Lo interesante, lo curioso, cuando tú ves una kokeshi, es que bueno, la gran mayoría de estas muñecas están talladas en 2 partes. Realmente se elabora la cabeza por un lado y el cuerpo para el otro. Bueno, tiene sentido, ¿no? Cuando tú las ves, son 2 partes claramente diferenciadas, aunque bueno, hay algunas kokeshi, las de la familia Nambu, por ejemplo, que se distinguen de las demás porque las cabezas se balancean. Sí, porque a ver, cuando tú unes la cabeza con el cuerpo, básicamente insertas dentro del cuerpo, ¿no? Una especie como de clavija que sale Claro. de la cabeza. Y ahí encajas la cabeza de la muñeca. Exacto, para que no se mueva en absoluto, ¿no? Pero justamente las kokeshi de esta familia que tú decías... Sí, se balancean un poquito. Exacto, que se parece un balancean poco un más poco. casi como la Kabeco, ¿no? La que también Kabeco es de típico Fukushima, de ¿eh? Fukushima, aunque no tiene mucho que ver, ¿no? Pero al fin y al cabo es una Bueno, artesanía. es parecido, ¿no? Y también de Tohoku. Lo que sí, yo me sí. pregunto es si habrá alguna familia que haga un único diseño con la madera, ¿no? Que incluya cabeza y cuerpo. Pues probablemente algún artesano habrá, pero vamos, lo típico Sí, es... sé que lo típico es hacerlo siempre en diferente. 2 partes. Pero bueno, ¿no? Si hoy en día, además, yo creo que con el nivel de tallado que hay en madera y esto seguramente se puede hacer de esta forma sin ningún tipo de problema. Sí. En la actualidad, dado que decíamos, ¿no? Justamente tenemos las kokeshi también como, ya no solo como muñecas, sino como souvenir, ¿no? Como recuerdo y se compran mucho. Tú mencionabas al inicio kokeshis también un poco más modernas y tal. Bueno, en la actualidad realmente tenemos estos 2 tipos de kokeshi. Las dento kokeshi, que son las kokeshi tradicionales, como las de siempre, las de toda la vida, y luego las shingata kokeshi. Shingata es el nuevo tipo de kokeshi, literalmente, ¿no? Es decir, las kokeshi
creativas, vamos a llamarlas, ¿no? Las kokeshi tradicionales o dento kokeshi... Lo de Shingata, esto lo odio. El Shingato Corona. Exacto. Sí, porque, o sea, 3 años después todavía seguían hablando Con de el Shingata. The Novel Coronavirus, que Sí. en inglés el novel ¿no? Como el novedoso... Hombre, ya el nuevo, ¿no? Pero ya, claro, 3 años después ya no es tan nuevo. Pues eso, Pero bueno, Shingata Kokeshi. Shingata kokeshi, por eso yo lo he traducido como kokeshis creativas. Muy bien, ¿no? Laura, me ha Diferentes. gustado. Entonces, bueno, las dento kokeshi, estas kokeshi tradicionales, se clasifican en 11 tipos diferentes de muñecas, que básicamente corresponden a las 11 familias un poco clásicas de artesanos, ¿no? Las diferentes casas de artesanos pues se clasifican en 11 y cada uno pues, tendrá su estilo un poco de muñeca, ¿vale? Podríamos aquí estar hablando mucho de cada una de estas familias. Las mencionamos, ¿te parece? Y Yo vemos creo un que poco sí. lugares que hay cerca, porque a lo mejor hay algunos lugares, estas familias se encuentran en algunos lugares que quizá no son tan populares, no son tan turísticos, pero otras, pues sí, hay... Bueno, nosotros os los vamos a contar porque quién sabe, igual alguno está muy loco por la artesanía japonesa y quiere salirse de lo típico, quiere ver Tokio, Kioto y demás, pero dice, oye, el japonismo, quiero ver algún sitio que no sea tan típicamente turístico. Pues mira, pues me voy a ir a Tohoku y ya que me habéis hablado de kokeshi, pues voy a intentar buscar algunas de estas kokeshi, me voy a comprar 11 diferentes, una de cada familia. Bueno, hemos dicho antes que se popularizaron en los pueblos onsen de la región de Tohoku, entonces vamos Pues a ver... encima te vas a de onsen. Claro, Perfecto. hay muchas, las 11 familias, o sea, los vamos a encontrar en muchísimos pueblos Las 11, onsen. por eso son 11, ¿no? Pero son las 11. Me lo he buscado. 11 en si es que familias. me lo he buscado. No, pero lo que te iba a decir es que puede haber pueblos onsen muy chiquititos, ¿no? Muy poco turísticos. Pero solo 11. Dios. Y en esos, justamente en esos pueblos, va a ser muy fácil, entre comillas, pues a lo mejor visitar a algún artesano, algún taller de artesanía, ¿no? Porque realmente es un poco lo más importante de ese lugar, las kokeshi y los baños termales, ¿no? Mira, empezamos en la prefectura de Fukushima y se encuentra Tsuchiyu, ¿no? La familia Tsuchiyu. Que destaca justamente por esos círculos que decías tú de la parte superior de la cabeza, tienen una forma muy característica, y este tipo de muñeca la vamos a encontrar, por ejemplo, en Tsuchiyu Onsen, en Iizaka Onsen o en Dake Onsen, por ejemplo. 3 pueblos onsen muy chiquititos. Sí, pero perfecto para tener una experiencia de baños termales muy tradicionales en sitios donde hay poco turismo internacional. Encima compráis artesanía muy destacada de la región. Muy local. Es que, perfecto. Perfecto. Luego, otra familia que tiene ese tipo, ¿no? de kokeshi tradicional sería Togata. Togata en la prefectura de Miyagi, ¿vale? En este caso destaca también por la parte superior de la cabeza, pero en este caso por unas líneas que se llaman tegata. Son muy características de este tipo de kokeshi de Togata, ¿vale? Y esto básicamente se encuentra en el pueblo onsen de Togata Onsen. Vale, qué casualidad. O sea, todo El mismo encaja. nombre. Así que de nuevo, pequeño pueblo onsen, lugar muy poco turístico, y ahí podemos disfrutar justamente de la de la artesanía, ¿no? de estas muñecas. Una tercera familia sería la de Narugo, en la prefectura de Miyagi, que en este caso la kokeshi destaca por crisantemos y hojas de arce en la decoración ¡Ay, del qué bonito! cuerpo. O sea, ¡Qué chulo! aquí estas kokeshi son preciosas porque además utilizan aspectos que son muy, muy típicos de la naturaleza japonesa. Y claro, esto es súper bonito. Y se encuentra en la zona de Naruko Onsen. Naruko Onsen se encuentra en algún sitio cercano a algún sitio al que hemos estado y ahora mismo no caigo, Luis. Bueno, al norte de Sendai, más o menos. Hacia el norte de Sendai tenemos esta zona de nuevo de baños termales, ¿no? Justamente hay una garganta ahí interesante, una zona de naturaleza también súper bonita. Otra familia, otro tipo de kokeshi tradicional sería la Yajiro, también en la prefectura de Miyagi. Y en este caso destaca por tener en muchas ocasiones 3 piezas en vez de 2. Está como partida en 3 en vez de solo la cabeza y el cuerpo, ¿no? Y como su propio nombre indica, se encuentra normalmente en la zona de Yajiro. Una zona, de nuevo, estamos viendo pueblecitos todos muy
chiquititos, normalmente muy poco turísticos, muy poco conocidos. Exacto, luego la línea Tohoku, ¿no? Os va a conectar por los principales destinos, por la costa del Pacífico de la zona de Tohoku, pero luego, pues en algunos casos tenéis el Yamagata Shinkansen, el Akita Shinkansen o ya otros trenes locales que os permitan llegar más cerca de estos otros destinos. Luego después aparecen dos familias juntas, porque las kokeshi que hacen son muy parecidas, serían Sakunami en la prefectura de Miyagi y Yamagata en la prefectura del mismo nombre, en Yamagata. Y en este caso podéis encontrar este tipo de kokeshis de estas familias en Sendai, la propia Yamagata, Yonezawa, Sagai y Tendo. Hay algunos lugares que son un poquito más pequeños, pero ya habéis visto, Sendai, Yamagata y Yonezawa son fácilmente alcanzables en Shinkansen, con lo cual, si queréis alguna kokeshi un poco de artesanía de alguna de las familias clásicas y no tenéis mucho tiempo pues para, no sé, pues para hacer turismo por la región, ¿no? Y perderlo pues en hacer transbordos en trenes, autobuses y demás, que puede que tengan poco servicio, estas dos son bastante fáciles porque Sendai es línea Tohoku Shinkansen conectada con Tokio, se tarda muy poquito, y tanto Yamagata como Yonezawa pues tienen Yamagata Shinkansen que parte desde la estación de Fukushima, con lo cual también es muy fácil llegar. Luego tenemos Hijiori, también en la prefectura de Yamagata, que es un tipo de kokeshi que destaca por las libélulas como decoración típica en la parte superior de la cabeza, súper bonitas. Y estas las vamos a encontrar en un pueblito onsen llamado justamente Hijiori Onsen, que está relativamente cerca de la zona de Dewa Sanzan, de la zona qué interesante. de Tsuruoka. Sí, estaría un poquito hacia el este de Tsuruoka y un poquito como hacia el norte de una de las 3 montañas sagradas de Dewa. Es decir, si vais por la zona de Dewa Sanzan y tenéis tiempo, podéis intentar escaparos a Hijiori Onsen, este pueblo onsen, y intentar encontrar una de estas eso también es interesante. kokeshis, porque estas con estas libélulas en la cabeza son muy distintivas, son muy bonitas. Otra de las familias sería la de Sao, en la prefectura de Yamagata, que destacan estas kokeshi por un círculo central que tienen en la parte superior de la cabeza. Y como en muchos casos que ya hemos hablado, ¿dónde está? ¿Dónde es el centro en el que podéis encontrar estas kokeshis de Sao? Pues en Sao Onsen. Que Sao Onsen, muy conocido por, primero en invierno, los monstruos de nieve. Efectivamente. No sé si habréis visto algunas fotos con de unos... un teleférico, además, también. Exacto, sabía que te iba a gustar. A mí me gustan estas cosas. Unos árboles que están todos repletos de nieve, que parecen como monstruos, ¿no? Realmente de nieve, de ahí el nombre que les ponen, y es por el viento, ¿no? El viento va acumulando la nieve en los... y la va congelando. Formas caprichosas en los ahí árboles. Está, ¿no? Es muy curioso. Y luego también está el pueblo de los zorros de Sao, que estuvo, bueno, de moda durante mucho tiempo, ¿no? Están en medio semi-libertad, no sé muy bien, así que a mí no me termina de gustar mucho la idea, porque me parece que es más un reclamo turístico el tener los zorros ahí. Entonces, bueno, no tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis, Sao. Si os gusta el esquí, es uno de los lugares a los que podéis ir, con esas pistas de esquí maravillosas, esos monstruos de nieve, y disfrutar de las aguas termales, y os compráis una muñequita, una kokeshi Sao. Exacto. Otra familia es Nambu, en la prefectura de Iwate, y aquí las kokeshi destacan porque las cabezas de estas muñecas suelen balancearse con el movimiento, lo que decíamos antes. Y esto lo hace bastante único, ¿no? Porque por lo general las cabezas van encajadas, ¿no? En esa clavija que está puesta en el cuerpo, de forma que no se mueve nada. Y lo bueno además es que Nambu las encuentras en la zona de Hanamaki Onsen, que dices, bueno, pues es un pueblecito onsen también, pues así pequeñito y demás, que puede estar bien si tenéis tiempo para descansar y tener la experiencia onsen, pero además se encuentra en Morioka, que Morioka es una ciudad que tiene estación de Shinkansen de la línea Tohoku. Eso significa que también es muy fácilmente accesible desde Tokio. De hecho, nosotros vimos kokeshis Nambu, de estilo Nambu, en Hachinohe. Bueno, lo también recuerdo perfectamente. En Hachinohe, relativamente cerca de Morioka, un poquito más evidentemente al noreste,
Pero vimos justamente ahí muñecas Nambu. De hecho, hay un barrio, ¿no? Justamente en Hachinohe que se llama Nambu. Está todo al final relacionado. Luego, otro tipo de kokeshi, de familia, ¿no? De artesanos, es Kijiyama, ya en la prefectura de Akita. Y estas, fíjate, Luis, esto te va a gustar. Destacan estas muñecas porque suelen ser de una única talla de madera. Ah, ves, ya lo decía yo, Y tiene que haber. no, yo no me acordaba. Aquí tenemos el guioncito, las anotaciones, y aquí Kijiyama, hecho con una única talla de madera, no en dos piezas como es lo habitual. Bueno, tenía sentido que se pudiera hacer, ¿no? Y como no, pues el nombre ya te lo dice, la zona de Kijiyama en la prefectura de Akita es donde las encontráis. Y finalmente tendríamos las kokeshi de Tsugaru en la prefectura de Aomori. Y estas destacan porque es una de las familias de artesanos más recientes. En este caso, se encuentran en la zona de Nuruyu Onsen y Owani Onsen, que también, de nuevo, ¿no? Zonas onsen, lo que implica un descanso, gastronomía tradicional, baños termales. Solo por eso ya merece la pena ir a pueblos onsen, pero en este caso encima, pues podéis conseguir artesanías especiales. Así que bueno, muy recomendado si vais a ir por la zona de Tohoku, pues intentar ver si os encaja ir a alguno de estos pueblos onsen o alguno de estos lugares que hemos mencionado, ahora ya sabiendo qué tipo de kokeshi hay, qué tipo de kokeshi podéis encontrar en esas zonas. Y luego podéis quedar de alrededores. expertos. Oh, esta es una kokeshi Nambu. Oh, esta es Tsugaru. O sea, los japoneses que os escuchen van a flipar, pero vamos, en colores. Bueno, da un poco de rabia cuando estás en el sitio y no lo sabes, ¿no? Cuando ya lo sabes... ¿Sabes en qué fijarte? Es lo que iba a decir, sabes en qué fijarte, sabes, ves algo y ya o lo ves más fácil, porque muchas veces vamos haciendo turismo, vamos viendo cosas, ¿no? Y a veces hay demasiada información y no somos capaces de verlo hasta a veces muchas semanas después, cuando a lo mejor revisamos las fotos, que dices, ¡anda! Mira esto, ¿no? Y es que en directo hay tanta información, es todo tan diferente, es todo tan, ¿no? Te atrapa todo tanto que a veces te cuesta filtrar. Si ya sabes antes de ir, ya sabes un poco lo que es típico, lo que es tradicional de ese sitio, pues es más fácil, ¿no? A mí me da un poco de rabia haber estado, por ejemplo, en la zona de Yamagata y no habernos comprado una kokeshi con esas libélulas, ¿no? La Pues sí, de a mí me da... Hishiori, porque seguro que la vimos en A mí algún me da momento. mucha pena. Estoy segurísima de que la vimos en algún momento, pero Claramente. pues se nos ha pasado, ¿no? Lo típico. Y al final eso, ¿no? Pues cada escuela hace su propia interpretación de la kokeshi y le añade pues características propias, Sí, porque sí, al sí. final tienes que tener tu manera de distinguirte de los demás. Pero claro, diréis, oye, pero hay veces que he visto cosas que son comunes, vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? Y que no hay a veces algunos rasgos que se comparten entre familias. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es porque un estilo impulsa o inspira otro estilo, ¿no? Entonces de ahí surgen otros estilos completamente diferentes. Al final son 11, se han establecido esas 11 familias y 11 estilos de kokeshi, ¿no? Pues se ha decidido, estos son las familias tradicionales, estos son los 11 estilos tradicionales, pero hay mucho movimiento, hay mucha creatividad y hay mucha, pues eso, inspiración, se comparte mucho de, me ha gustado esto que has hecho, ¿no? Pues yo lo voy a no copiar, sino lo voy a tomar Sí. prestado y lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Yo lo que me pregunto aquí, Laura, es si en un futuro, teniendo en cuenta precisamente que la kokeshi se ha vuelto una artesanía bastante popular, quizás a lo mejor más la shingata kokeshi, pero aún así que es bastante conocida fuera de Japón, si no surgirán nuevas familias o nuevos estilos, pues de aquí a, pues no sé, 20 años, por Pues ejemplo. yo creo que es complicado, Luis, porque lo que estamos viendo es justamente un declive de familias de artesanos, un declive de No me digas artesanía. esto, jo. No, es verdad, es algo que hablamos mucho, ¿no? Sí, hay ciertas familias que dices, esta es la sexta generación, o la octava generación, o la 10ª generación, y alucinamos nosotros, ¿no? De, wow, qué control tienen, primero de siempre ir manteniendo esa misma artesanía o ese mismo trabajo en la familia, ¿no? Que siempre haya alguien que se dedique a lo mismo. Eso es muy característico de Japón, pero a la vez cada vez vemos más que hay muchos hijos que deciden no dedicarse a ese negocio familiar o esa artesanía familiar
y ahí se puede Claro, con las ver familias sí, interrumpida, ¿no? eso es verdad, pero que digo que al ser una artesanía que parece popular, que podría ser que alguien diga, oh, pues voy a crear mi propio estilo de kokeshis utilizando pues estas ideas, estas inspiraciones de estos otros estilos clásicos que me gustan y que aunque sean de nueva creación, se hagan al estilo tradicional. Ojalá, porque eso sería, creo, muy bueno para el mundo de la artesanía japonesa en general, que es eso, es un mundo que vemos, ¿no? Que cada vez hay menos artesanos, pero de vez en cuando, y es verdad que también en la web lo hemos hablado en algunos casos, hay algunos jóvenes que sin tener, ¿no? Sin ser de de familia de artesanos, se dedican justamente, hasta viajan por todo Japón para buscar aprender, ¿no? Ser aprendices en un taller de artesanía concreto y luego ya convertirse ellos en artesanos de No esa sé, artesanía yo creo que concreta. esto es posible que Ojalá. pueda ocurrir y lo digo también pensando en cómo es el Japón actual, porque en el Japón, por ejemplo, de antes de que explotase la burbuja, donde prácticamente quitando esas familias de artesanos o de artistas o lo que fuera que se heredaban Bueno, esas se heredaban o a artesanías. veces era casi obligación, Bueno, ¿no? Tenías exacto, que que era seguir casi con la obligación. línea de trabajo. Pero el resto de japoneses, prácticamente todos, tenían trabajos de oficinistas, los salarimán clásicos, para toda la vida. El hecho de que el Japón actual no ofrezca esa seguridad laboral para tanta gente, que ya no se busque ese tipo de trabajo, porque cada vez hay menos japoneses que quieren trabajar en ese tipo de empresas, significa pues lo que a veces hemos visto, que hay japoneses que quieren mandar a la mierda, con perdón, la gran ciudad, el estrés del entorno corporativo clásico, ¿no? Con lo burocrático que es y lo estricto, y se van a buscar, pues eso, hacer profesiones liberales, un Sí, poco pero buscando su propia felicidad, ¿no? Entonces podría ser que estoy de surja esto acuerdo. más ahora que en el pasado, donde prácticamente todo el mundo tenía estos trabajos para toda la En vida. ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero luego tenemos la otra parte, que es muy difícil vivir de la artesanía en la actualidad. Es decir, tú tienes tu taller de artesanía y en muchos casos vemos a gente que lo hace por amor al arte, porque realmente dinero no gana mucho, ¿vale? Que a lo mejor pues viven eso en pueblitos un poco más chiquititos, con menos gastos, todo lo que tú quieras, pero el problema, yo creo, en la actualidad es que en muchos casos no se valora la Ya, eso artesanía es como verdad. tal. Tú mismo lo has dicho al comienzo. Seguramente hay kokeshi industriales por ahí que no tardan tanto tiempo, que no es necesario hacer ese proceso tan largo, ¿no? De primero secar la madera durante de 1 a 5 años, Y ya no ta. solo eso, sino sobre todo kokeshi, que es más fácil transportar y ponerlas en tiendas, por ejemplo, de centros comerciales en Tokio, que es uno de los grandes puntos de entrada del turismo a Japón. Claro, Entonces, entonces, claro, como un artesano pequeño que tiene una producción muy manual y bueno, que hace es limitada porque esa efectivamente, persona solo tiene 2 manos. claro, pero Llega ¿cómo lo que va a llega. utilizar esta persona, ¿no? O va a decidir esta persona, pues voy a enviar, ¿no? Voy a poner mis kokeshi en esta tienda de Tokio. Alguno puede que lo haya, pero va a ser pues alguna galería de arte, alguna Igualmente, cosa y claro, es que es y eso, muy pequeño, ¿no? muy No poco. vas a tener esa presencia masiva que te va a poner delante de los ojos de todos esos Pues turistas. Y este justamente es el por eso, problema. claro, justamente por eso hay tantos artesanos también o tantos hijos, ¿no? En la actualidad de artesanos que dicen, yo no voy a seguir con el negocio familiar, con el taller de artesanía familiar, muy a pesar de los padres, abuelos, tatarabuelos y lo que sea, ¿no? A veces tenemos líneas muy largas de artesanos y en la actualidad se están deteniendo. ¿Por qué? Primero porque a lo mejor esa persona dice, yo es que no quiero hacer esto. Yo quiero ser médico o quiero ser DJ, yo qué sé, vamos a poner dos cosas como muy diferentes, ¿no? Y en la actualidad sí que se está, y voy muy a lo que tú estabas diciendo antes, en la actualidad se está fomentando que cada uno también haga un poco lo que quiera, que vayan Sí, trabajando un poco de lo que quieran. Ya no es un camino estricto y ya está, ¿no? En el pasado era muy, si tú eras de una familia X que se habían dedicado desde el periodo Edo a hacer lacados, pues tú ibas a aprender a hacer lacados y ibas a trabajar en lacados, porque había que seguir la línea, ¿no? Esa casa, ese negocio familiar. En la actualidad cada vez menos y vemos eso, que hay un declive importante en artesanos. De la misma manera, vemos que hay un aumento de jóvenes que no provienen de familias, ¿no? Justamente de artesanas, que deciden buscar
talleres donde puedan aprender y en un futuro quizá crear su propio taller, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Ojalá haya nuevos artesanos, nuevos tipos de kokeshi tradicionales, nuevos detalles, no sé, ojalá, porque al final si hay nuevas cosas es señal de que la industria está viva, ¿no? Y que no se va a perder. Pero eso, bueno, en cuanto a las kokeshi tradicionales, luego han surgido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos antes, que a ti te gusta tanto, el Shingata Kokeshi, las kokeshi creativas o las Eso kokeshi modernas. Son kokeshis que básicamente permiten al artesano total creatividad a la hora de dar forma a su muñeca. En este caso, este tipo de muñecas no son típicas de una región o de una ciudad de Japón concreta y las podéis encontrar por todas partes. Y de hecho en Occidente se han popularizado en tiempos recientes con multitud de diseños. Por ejemplo, había unas, ¿no? La marca Kimi Doll, creo, Sí. que yo te regalé unas cuantas, pero aquí, claro, aquí está el tema un poco que por un lado se han popularizado las kokeshi, pero se ha convertido en algo de uso masivo. Y es algo muy diferente. Pero exacto, que tú lo compras porque es muy mono, Sí. es diferente también a otro tipo de juguetes No, que me encuentras. refería muy diferente a las kokeshi. Sí, pero por eso, pero es que ahí quería llegar. Perdón, que no me- perdón. Es muy diferente, por un lado, al otro tipo de muñecas que encuentras en las tiendas, entonces la gente las compra, pero no tiene ni idea de que eso en origen está inspirado en esas kokeshi tradicionales. Exacto. Con lo cual, sí, se están vendiendo kokeshi, pero no contribuye en absoluto a expandir el conocimiento de las kokeshi tradicionales y de la artesanía tradicional que hizo surgir ese tipo de muñecas con un cuerpo sin brazos y piernas y con cabeza y nada más, ¿no? Entonces, claro, se pierde un poco la conexión entre la vertiente moderna de la kokeshi y los orígenes y las kokeshi tradicionales. Y el problema es que estas otras, muchas de estas kokeshi creativas modernas sí que son de diseño industrial y de Absolutamente, diseño no están y hechas a sobre todo mano. de fabricación masiva. Y claro, Sí. pues las encuentras por todas partes, que está muy bien, pero en muchos casos la gente no sabe ni qué está comprando. Exacto, se ha perdido esa conexión. Ojalá se hubiese hecho, especialmente en el extranjero, porque también tenemos kokeshi modernas en Japón. Sí, ¿no? sí. Evidentemente hay esas kokeshi creativas también en Japón, pero donde quizá más han evolucionado va a ser justamente en el extranjero, ¿no? O para los extranjeros. Y claro, cuando se pierde la conexión con la kokeshi tradicional, me da un poco de rabia porque se podría usar, ¿no? Estas kokeshi, Exacto. esas Kimi Doll que tú decías, por ejemplo, Para como extender un poco el conocimiento de Exacto, qué es la kokeshi popularizar. como juguete y como Sí, artesanía y hasta decir, oye, regiones. exacto, esto viene de aquí, ¿no? Fíjate Ahí, qué ahí. interesante. Y al final eso se pierde totalmente y tú compras una de estas kokeshi modernas en Occidente y dices, ay, qué mona es, pero ya está, no sabes nada de lo demás. No. Y a lo mejor un día viajas a Tohoku, ves las kokeshi tradicionales Y ni haces el clic. y ni haces el clic que te permita unir una cosa con la otra. Sí, eso es verdad que es triste, ¿no? Bueno, si vais a viajar a Tohoku, ya os hemos dicho un montón de lugares a los que podéis ir, pero fíjate que desde 1948 todos los años se celebra en Naruko Onsen. Recordad que es en la zona de Osaka, en la prefectura de Miyagi. Bueno, más es, o menos. es la zona de una de las Exacto, familias, lo hemos de hablado uno de los antes. estilos de estos Recordad 11. que hemos dicho como un poquito noroeste de Sendai, ¿vale? Pues ahí se celebra el festival de las kokeshi. Oh, ¿no? qué interesante. El Kokeshi Matsuri, que es una oportunidad fantástica, no solo para comprar muñecas kokeshi, sino también para ver cómo los artesanos trabajan justamente esas muñecas kokeshi. Sí, pero es que además es interesante porque los 11 estilos de kokeshi tradicionales que decíamos están presentes en este festival. Así que si vais a este festival que tiene lugar el último fin de semana de agosto, os ponéis antes este episodio de Japonesamente y así cuando llegáis veis esos 11 tipos y los sabéis reconocer, y qué mejor manera de ver esas diferencias que hacerlo en directo en un sitio donde están los 11. Bueno, muy
muy interesante este festival porque comienza siempre el viernes. Hay varios rituales religiosos en el santuario justo del pueblo Onsen. Por un lado, por ejemplo, los artesanos de las distintas familias tradicionales, esas 11 familias que hemos mencionado antes, ofrecen muñecas kokeshi a las deidades del santuario para expresar la gratitud, ¿no? Y también para pedir un poco su apoyo en el futuro. No solo su apoyo a ellos específicamente, sino a toda la artesanía en sí, al futuro de las kokeshi, ¿no? Y luego hay un ritual muy bonito porque se agradece a todas aquellas muñecas rotas o dañadas pues su trabajo, entre comillas, ¿no? El haber existido. Es decir, si le das una kokeshi a un niño un poco pequeño y lo que hace con la kokeshi es darle golpes contra el suelo y acaba con la cabeza rota, pues bueno, se le agradece, ¿no? El haber estado ahí, haber acompañado a esa persona durante el tiempo que ha estado, pues viva la kokeshi. Entonces se hacen grandes hogueras y se queman justamente estas kokeshi que están rotas o están dañadas, pues en estas grandes hogueras como agradecimiento a las deidades. Y encima de esta manera, ya que las has quemado, pues te tendrás que comprar una nueva. Pues. Eso está bien, ¿eh? Es que, claro, está todo pensado. El tema marketing lo tiene muy controlado. Está todo pensado. Muy controlado. Luego, bueno, durante todo el fin de semana ya hemos mencionado, ¿no? Hay exposiciones de muñecas y además, pues bastante fácil ver a grandes artesanos de una de esas 11, varias, ¿no? De esas 11 familias, pues elaborar muñecas en directo. Bueno, pero si encima vais vosotros que dices, ya, pero aparte de comprar, a mí me gustaría esto, pues igual que habéis contado en la web a veces, ¿no? Que hay ciertos talleres de artesanía, pues aquí también hay talleres para pintar a mano vuestra propia kokeshi, con charlas, eso sí, en japonés, y hasta un desfile nocturno. Bueno, y en el desfile hay bailes tradicionales de la zona y hasta gente vestida de kokeshi. Anda, Luis, qué interesante que van esto. Ahí todos vestidos de kokeshi, que digo, claro, los brazos Claro, los brazos pegados, los tienes que llevar como por y tienes dentro que del ir traje. dando saltitos o algo. Porque tampoco tienes pies ni piernas. ¿no? La verdad es que a mí me gustaría mucho ir a este festival. Nunca nos ha encajado. También porque es eso, ¿no? No se celebra en uno de los núcleos principales de Tohoku. No, claro, Naruko y necesitas Onsen ir a propósito. Cuesta un poquito llegar y, bueno, claro, último fin de semana de agosto también son fechas ya complicadas, ¿no? Nosotros a lo mejor más comienzos, mediados de agosto es bastante más típico que estemos en Japón, pero último fin de semana de agosto, un poco más difícil. Sí, también. sí, porque claro, cuando tienes hijos que empiezan curso Ahí escolar a principios de septiembre, pues te cuesta un poquito más. Bueno, esperamos que os haya gustado este japonesamente dedicado a las muñecas kokeshi. Vamos a poner fotos, ya os hemos dicho, para que se distinga un poco mejor y que veáis de qué estamos hablando. Nosotros tenemos una que la estoy mirando aquí, la he estado mirando a ratos cuando estábamos hablando para inspirarme, ¿no? A acordarme de comentar ciertas cosas. Vamos a poner fotos de esa y de otras. Que a mí me gusta, ¿no? Porque aquí en esta que tenemos se ve claramente el flequillo que tú decías y los mechones laterales. Exacto. Lo que pasa es que los mechones estos laterales a veces a mí me recuerda un poco a Curro Jiménez. Ay, Dios mío. Porque parece un bandolero así, como con las patillas, ¿no? claro. Las patillas. O sea que las muñecas kokeshi tienen patillas. Algunas tienen patillas. Ya veréis la foto y ya a ver qué nos contáis. Mátane.